en una parcela de terreno en el área de Reykjavik, en Escocia, donde hoy el único vestigio de vida es un árbol desolado. Hace muchísimos años existió la casa de un granjero. Andrew Mackie vivió en este lugar por muchos años con su familia, hasta el día en que un suceso de naturaleza peligrosa e inexplicable marcó el fin de su época como lugar habitable y tranquilo. Todo comenzó a finales del mes de febrero de 1669. Una mañana que pintaba ser como cualquier otra, Andrew salió de su casa para iniciar su jornada de trabajo. Ya tenía preparada la mezcla de alimento para los cerdos que cargaban una cubeta de hierro en cada mano cuando tuvo que soltarlos con desconcierto. Su ganado estaba vagando suelto por su tierra, y aunque estaba seguro de haberlo asegurado la noche anterior, de alguna forma los animales se soltaron de sus ataduras por la noche. Al granjero le resultó extraño que todo el ganado se desatara al mismo tiempo. Sin embargo, prefirió creer que las correas tenían algún defecto o que la atadura no había sido lo suficientemente fuerte. A regañadientes, el señor Mackie recogió todo el ganado disperso por la granja y, para asegurarse de que no volviera a suceder, usó correas más gruesas y los ató tan fuerte como pudo. Pero a la mañana siguiente encontró el mismo escenario. Todo el ganado escapó y volvió a dispersarse por la granja. Aquello parecía una broma de mal gusto. Rápidamente se convirtió en algo mucho más peligroso y extraño. Una madrugada, mientras toda la familia dormía, algo o alguien amotinó una gran pila de heno en medio de la residencia principal. Como si un montón de apestosa materia vegetal en descomposición no fuera lo suficientemente desagradable, el intruso decidió llevar el acoso de la familia Mackie a un próximo nivel y le prendió fuego. Afortunadamente, lograron extinguir el fuego antes de que alguien resultara herido. La casa tampoco sufrió graves afectaciones. Para el mes de marzo, los Mackie recibieron una nueva ola de ataques, de las que esta vez no pudieron eludir. Despertaron una noche por el estruendo de un vidrio al quebrarse y de algo que aterrizaba en el piso de madera de la cocina. Luego otro y otro. En cuestión de segundos, decenas de piedras fueron lanzadas hacia la casa. Las ventanas fueron destrozadas por la pavorosa ráfaga de proyectiles. Para lanzar tal cantidad de piedras en tan poco tiempo era necesaria una turba de gente, pero Andrew comprobó que afuera no había una sola alma. A principios de abril, el ministro y algunos otros ministros realizaron una vigilia de oración que duró toda la noche, pero fueron interrumpidos con frecuencia por piedras que golpeaban a los ministros y a los miembros de la familia Mackie. Los hombres no pudieron detener el fenómeno. Los ataques con piedras no hicieron más que empeorar y prácticamente imposibilitaban la oración en la granja. Entonces, Andrew Mackie solicitó la ayuda del reverendo local Alexander Telfair. Este personaje visitó la granja varios días después y discutió con la familia lo que podía estar causando la extraña serie de eventos sobrenaturales. El propio Telfair le reveló a Andrew que, años antes de que llegaran a vivir a esa granja, allí habitaba la familia McNaught. El patriarca de los McNaught soportó una extensa racha de mala suerte con el lugar. Además de perder múltiples cosechas, fue aquejado por distintas enfermedades que no se dieron ante ningún tratamiento. El señor McNaught estaba convencido de que la granja estaba maldita. Cuando Telfair inspeccionó la granja, no logró encontrar nada extraño. Sin embargo, cuando se disponía a retirarse, inició una ráfaga de piedras contra la casa y la familia. El reverendo dijo que regresaría el domingo para hacer una oración grupal, con la esperanza de ahuyentar al malvado espectro. Cuando el reverendo regresó y estaba en oración, fue sorprendido por una lluvia de piedras que parecían surgir espontáneamente. Telfair quedó plenamente convencido de que la familia era atacada por una entidad malévola y les dijo que regresaría en un par de días con mejores herramientas. El reverendo cumplió su palabra y empezó con una oración. Como era de esperarse, lo volvieron a atacar con piedras. Sin embargo, el ente maligno llevó las cosas a un nuevo nivel. Tras un fuerte crujido, el reverendo se dobló de dolor. Dijo que sentía como si un bastón grande y pesado lo golpeara en la espalda.
Aunque ninguno de los presentes podía ver el arma, los maquis seguían escuchando una y otra vez los impactos contra el cuerpo del reverendo. Los intentos por exorcizar la casa del reverendo fueron un fracaso y terminó malherido. Aquello, más que una victoria moral para lo que sea que estaba detrás de los ataques de la granja, significó que nadie quisiera implicarse en el problema. Los próximos días transcurrieron en un frenesí de violencia orquestada por la entidad sobrenatural. Cualquier vecino que intentaba visitar a los Maki era inmediatamente repelido por una lluvia de piedras o por la extraña sensación de ser golpeados con un bastón de madera. Y a medida que el problema se hacía más grande, los Maki se estaban quedando sin opciones. Uno de sus últimos días en la casa, la señora Maki observó una losa de roca suelta junto a la puerta principal. Al retirarla, encontró pequeños fragmentos de hueso, carne y un poco de sangre. Todo estaba envuelto en un papel viejo y arrugado. Al día siguiente, la casa principal se incendió y los Maki junto a los vecinos hicieron hasta lo imposible por controlar el incendio. 3 días después, un grupo comunitario se dio cita en el establo para realizar una oración grupal. En medio de aquella oración, observaron un bulto negro en un rincón. Tras muchos minutos de oración, aquella nube negra se dispersó y al retirarse, se despidió con un último acto de terror al incendiar el establo de las ovejas. Para ese momento, el fenómeno de la granja había hecho mucho daño. La casa principal se quemó hasta los cimientos y los Maki tuvieron que mudarse. Indudablemente, el fenómeno de la granja de los Maki es una de las manifestaciones sobrenaturales más poderosas de las que se tenga noticia. No solo aterrorizó a los Maki durante meses, sino que resistió el ataque de los expertos y finalmente destruyó el hogar de una familia, así como su único medio de vida. Lo único que queda en el terreno de la granja Maki es un árbol que creció en medio de la destrucción. En la mañana del 25 de diciembre de 1899, una de las hermanas del orfanato Tiglath Mather caminaba por los pasillos para despertar a los niños para su desayuno navideño. Los bultos tras las cobijas de 3 camas no se movieron a su llamado. Cuando se acercó, molesta ante semejante indulgencia para sacudirlos, se dio cuenta de que era imposible que respondieran. Estaban muertos. Las sábanas bajo los niños estaban teñidas por una densa y enorme mancha de sangre. Las gargantas de los jóvenes fueron rebanadas con el tosco movimiento de un ejecutor carente de experiencia, pero con la malsana determinación de uno. Las víctimas fueron 2 adolescentes de 13 años y otro de 15. Se dio la alarma entre todos los funcionarios del orfanato, procurando que los internados no se hicieran eco de la espantosa noticia. Se realizó una minuciosa inspección en cada rincón del antiguo edificio. Se levantaron camas, armarios y se revisaron todas las pertenencias de los niños. Y 2 días después, encontraron a la presunta culpable, que aún guardaba la navaja ensangrentada debajo de su desgastado colchón. Su nombre era Thomasina Corliss. Y contra todo pronóstico, Thomasina no hizo el mínimo esfuerzo en negar su crimen. Aceptó ser la autora del asesinato a sangre fría de los muchachos cuando estos dormían plácidos en sus camas. Se levantó por la noche y se escabulló en el cuarto de los niños. Los 3 dormían en la misma habitación, por lo que no supuso mayor inconveniente despacharlos en cuestión de minutos. En la habitación donde Thomasina, de apenas 9 años, cometió el crimen, dormían otros 7 niños, razón para pensar que no era un crimen aleatorio, sino un ensañamiento. En el desafortunado historial del orfanato, ya otros huérfanos habían acabado con la vida de algún compañero, pero en la mayoría de ellos no había más móvil que la pura maldad y perversión. Los ambientes de estos sitios son imán para mentes inadaptadas e inmunes a cualquier tipo de bondad. Pero el caso de Thomasina Corliss sugería una complejidad más oscura.
y eso se podía notar en los rostros nerviosos e inquietos de los funcionarios presentes. Empezando por el historial de la niña, había llegado a los 3 años de edad junto a su hermano gemelo Oscar. Poco se supo de sus progenitores, que vivieron en la inmundicia de los barrios bajos de Irlanda, y los niños fueron rescatados de un callejón oscuro y maloliente. Thomasina nunca manifestó un comportamiento agresivo. Era más bien del tipo callada, que poco daba de qué quejarse a los encargados del orfanato. Sin embargo, todos en la sala la veían como si le temieran, y unos a otros se miraban como a la espera de que alguien se animara a hacer la inevitable pregunta. La directora, por la naturaleza de su cargo, se vio en la obligación de afrontarla. «Thomasina, ¿por qué lo hiciste?». La niña, sin cambiar su expresión de insólita complacencia, le respondió: «Creo que ustedes saben la razón. Ellos mataron a mi hermano». La tensión ante la escalofriante sospecha mutó al temor de la confirmación. 5 años atrás, a las orillas del lago que colindaba con la propiedad del orfanato, ocurrió una de aquellas grotescas desgracias. Estos 3 chicos jugaban con el pequeño Oscar y se lo llevaron a las cercanías del lago sin que nadie se percatara. En algún momento, algo se torció en la mente de los chicos, quienes olvidaron de jugar para divertirse torturando al pequeño. Le hundían la cabeza en el agua por varios minutos y luego lo volvían a sacar. La angustia del pequeño Oscar los llenaba de una retorcida satisfacción. No midieron las consecuencias de su juego hasta que en una de esas el niño dejó de patalear. Sus manos flotaron flácidas en el agua y ya no reaccionaba a las sumergidas. Lo habían ahogado. Los niños llegaron asustados y llorando a la dirección. Dijeron que solo estaban jugando, pero que algo había salido mal. Las autoridades del orfanato hicieron lo que estuvo en sus manos para sepultar a Oscar sin levantar revuelo. El castigo que recibió los jóvenes fue más simbólico que justo, y el tema quedó olvidado con el tiempo. Cómo se había enterado su hermana 5 años después era lo que los tenía de cabeza. Thomasina les contó que cuando va al lago a pasear, siempre ve el reflejo de su hermano, o más bien de los últimos momentos de su vida, y por consiguiente no es lo único. También se refleja a los 3 niños extasiados que le hundían la cabeza en el agua. Fue así como supo la verdad. Su hermano no había desaparecido como ellos le habían contado. La directora y las hermanas de caridad estaban consternadas y llenas de miedo. Luego de mucho pensar, decidieron trasladar a Corliss a otro centro de acogida. Primero, porque en el fondo pensaron que la justicia, aunque retorcida y terrible, de alguna forma se hizo. Y segundo, para tenerla lo más lejos posible de ellos.